Si no entendieron nada de lo que dije, les pido por favor, miren a la persona que tienen al lado. No se espanten, seguramente tienen la misma cara que ustedes, la misma cara de confusión. Y seguramente es la misma cara que puse yo la primera vez que me topé con un grupo de sordos en el metro. Así, hablando como yo lo hice, en lengua de señas. Yo pensaba, puta, se ve bien bonito, ¿no? Y me sentía mal porque no les entendía, pero también me sentía mal de que quizás ellos tampoco nos entendían a nosotros. Yo soy actor, director, productor e improvisador. Entonces dirán, ay, estaba actuando, ¿no? No, de verdad les hablé en lengua de señas mexicana, LSM, la lengua de los sordos. Y el día de hoy vengo a explicarles cómo la improvisación teatral puede ser usada como método de inclusión para personas con discapacidad. Yo no tengo familiares con discapacidad. Comencé a aprender hace 5 años por mera curiosidad, por lo que les digo del metro, y porque yo veía a esta señora en la televisión dar las noticias hablando con sus manos y yo quería hacer eso. No es Lolita Ayala, ella solo sabe decir hasta mañana martes, sino Perla Moctezuma, la que aparecía en el cuadrito de abajo. A mí me encantaba que sordos y oyentes pudieran saber lo que pasaba en México y en el mundo. Entonces, fui aprendiendo, y como toda persona que va aprendiendo cosas y se mete a una nueva comunidad, me fui topando con buenas cosas y malas cosas. Por ejemplo, experiencias como que me veían raro y no me tenían confianza porque pues, igual y abusaba de ellos, hasta que me tuvieran exceso de confianza y me vieran, te ves más gordo, estás comiendo más, ¿verdad? Ah, y cosas típicas como equivocarse de seña y pedir sexo en vez de catsup. ¿Me pasó? Este es salsa de tomate, este es sexo. Y bueno, después de equivocarme con la misma seña varias veces, con esa y muchas más, me fui adentrando más a la comunidad sorda y entendí que no solo ellos tienen una lengua diferente, sino también su cultura es muy diferente. Y pues fui conociendo sus necesidades y su situación. Para ponerlos en contexto, la Ley de Atención a Personas con Discapacidad dice que las personas con discapacidad son todas aquellas que tienen una deficiencia física, mental o sensorial que les limita en una o más actividades de la vida cotidiana. En México hay cerca de 7 millones de personas con discapacidad, lo cual representa el 5.9% de la población mexicana, de los cuales casi 700,000 son personas con discapacidad auditiva. Algo que me gustaría aclarar es que no son sordomudos, son sordos. Porque que no tengan un referente sonoro, es por eso que no producen sonido, pero no quiere decir que no tengan la capacidad de hablar. De hecho, muchos sordos hablan. Esta es una de las discapacidades más abandonadas que existe, porque no se ve como una silla de ruedas, ¿están de acuerdo? Y también, digo, de las más abandonadas, porque en cuestión educativa, en México, los sordos no pueden aspirar a una educación más allá de nivel secundaria. Si quieren hacer la preparatoria, tienen que hacerlo en modalidad abierta. Y si quieren hacer universidad, tienen que pagar universidad privada y contratar intérpretes. En cuestión laboral, el gobierno y empresas prefieren pues, darles dinero a generar empleos para ellos. Y en cuestión artística, que es en la que me enfoco yo, no hay una verdadera oferta cultural ni acceso al entretenimiento, ni mucho menos oferta en la que ellos mismos puedan desarrollarse. Hace un par de años me tocó que me fui a una obra de teatro, invitado por un amigo. Me siento, yo muy divertido, y entra un grupo de sordos que yo ya conocía desde ese tiempo. Se sientan, yo muy contento, empieza la función. A los 10 minutos se paran y se van. Entonces yo preocupado me paro y voy tras ellos. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué todos se salieron? Y me dicen, perdón, pero nosotros necesitamos intérprete. A nosotros nos dijeron que iba a haber y no hay. Nosotros no entendemos nada, nosotros ya nos vamos. En ese momento me di cuenta que yo como creador escénico tenía la responsabilidad de que este tipo de cosas no volvieran a pasar. Y yo tenía la responsabilidad de hacer arte inclusivo. Es esta idea la que me llevó a Alemania hace un año, becado por una organización que se llama The Do School, para generar un proyecto de arte inclusivo. Pero estando allá en Alemania, me pude poner por primera vez en los zapatos de los sordos. Fui a una función de improvisación teatral, en alemán. Yo no hablo alemán, hablo un poco de inglés. Entonces empieza todo, empiezan a hablar, empiezan a participar, el público riéndose y yo así...
Por primera vez me puse en los zapatos de los sordos, entendí lo que sentían ellos. Entonces entendí en ese momento la importancia de generar estos espacios inclusivos. Es entonces cuando genero este proyecto de tomar impro y teatro para generar espacios en los que sordos y oyentes no solo puedan divertirse y tener acceso al entretenimiento, disfrutar del arte, sino también convivir y generar piezas artísticas pues para ellos mismos y en conjunto. Para los que tengan duda, ¿qué es la impro? La improvisación teatral es el arte de crear historias al momento. A partir de ideas del público se crean historias originales que nunca se han visto y nunca se van a volver a ver. Entonces dirán, bueno, ¿y por qué la impro? Porque tiene 3 bases esenciales, sus 3 pilares, que pueden usarse no solo en el escenario, sino también aplicado como método de enseñanza y como filosofía de vida. La primera de ellas es la aceptación. ¿Me podrías pasar la bolita, por favor? Yo acepto toda propuesta que me dan y esa propuesta yo la voy a crecer. La siguiente es la generosidad. Yo comparto todo de mí mismo. Mis ideas, por más locas o tontas que parezcan, seguramente habrá alguien que la acepte y que la crezca. Y la tercera es la atención. Si yo no presto atención a las propuestas que me da la vida o que me da alguien más, yo no puedo tomar esas propuestas y crecerlas. Y estas 3 bases me dieron una de las mejores enseñanzas de mi vida, la cual se los voy a transmitir. ¿Ustedes han jugado Simón dice? Todo lo que hace Simón se hace y lo que no se dice no se hace, ¿cierto? Bueno, en teatro y en impro, en vez de ser Simón, se llama Maya. Entonces, todo lo que Maya diga se hace y lo que no se hace. Por ejemplo, Maya dice brazo derecho arriba. Muy bien, qué bonito se ve. Muy bien, bajamos. Muy bien. Para ponerle un poco más de diversión a este juego, si nos equivocamos, vamos a gritar como mariachis. No se espanten, va a ser divertido, se los prometo. ¿Ok? Muy bien, entonces, vamos a hacerlo. ¿Listos? Maya dice brazo derecho arriba. Maya dice brazo izquierdo arriba. Maya dice manos a la cabeza. Maya dice brazos cruzados. Brazos arriba. ¡Ay, qué bonito! 1, 2, 3. Para ustedes, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nos equivocamos? Nada. No pasa absolutamente nada. Nos han enseñado que el error está mal, que hay que ser perfectos, que hay que estar perfectos, que tener una discapacidad es un error, que es una limitante, que no vamos a poder hacer las cosas. Pero en impro se dice que el error no existe. A mí me gusta decir, sí, no existe, pero existen los cambios de camino. Cuando aceptamos estas propuestas, nos damos cuenta que tenemos nuevas ideas y que podemos continuar, que podemos generar nuevas ideas. ¿Ok? Esta propuesta, yo era muy feliz allá en Alemania, y cuando regreso a México, alguien toma esta propuesta y me ayuda a crecerla. Por eso surge Manic Arte para Todos hace, que junto con mi equipo, Laura, Vero y Santiago, que son 3 personas a las que estimo muchísimo y que confiaron en el proyecto desde el principio, nos encargamos no solo de generar talleres para personas con discapacidad, sino también adaptamos obras de teatro y los capacitamos. ¿Cómo hacemos estos talleres? Es para personas con discapacidad y sin discapacidad. Es decir, los hacemos bilingües, con intérpretes en lengua de señas, pero también no usamos solo la lengua de señas y el español, porque puede ser una limitante. Entonces usamos expresión corporal, usamos pantomima, para que en el escenario podamos comunicarnos o también hacer en conjunto una pintura. Y sí, ha sido un trabajo muy difícil, porque la inclusión debe darse desde ambos lados, desde las personas con discapacidad y también desde las personas sin discapacidad. Me pasó una vez que estaba yo platicando con una sorda de la vida y me dijo, oye, ¿tienes novia? Y yo, pues muy emocionado, pues llevaba un par de días con ella y le dije, sí. Y me dice, es sorda. Y yo, no, es oyente. Para mí me pareció un comentario muy lindo, a mi novia no tanto. Pero se entiende, los sordos han vivido discriminados durante mucho tiempo, han vivido segregados, han vivido discriminados, ¿no? Y se entiende.
Ahora, nosotros nos encargamos no solo de hacer estos talleres para enseñarles a pintar, a bailar, nosotros también los enseñamos para que ellos tengan sus propios talleres, para que generen sus compañías, para que generen sus colectivos. Porque un profesor en Alemania me decía, después de que yo me acerqué y le preguntaba, oiga, profesor, ¿cómo no se aburre después de enseñar tanto tiempo los mismos ejercicios? Y me decía, bueno, pues que llega el momento en el que tienes que capacitar a alguien para que tome tu lugar en el proyecto. Porque al final tus esfuerzos no solo son para ti, sino son para ellos. Para concluir, ambos mundos, los sordos y los oyentes, somos parte de una misma sociedad. Por eso la importancia de la inclusión. Si nosotros dejamos de ver a la discapacidad como una limitante y lo aceptamos tal y como somos, aceptamos a las personas con discapacidad y vemos que es una realidad diferente, que es una forma de ver la realidad diferente, de hacer las cosas diferentes, podemos tomar esa idea y seguir construyendo esta historia. Aceptación. Si cada uno de ustedes, a partir de su actividad, genera para sordos o para personas con discapacidad algún proyecto, esa pequeña idea seguramente va a crecer y eso va a beneficiar a cada vez más y más personas. Generosidad. Y quizá saliendo de aquí el día de hoy, no sepan qué hacer por las personas sordas o las personas con alguna otra discapacidad, pero estoy seguro que a partir del día de hoy, estas personas con discapacidad dejarán de ser invisibles para ustedes cuando se las topen en su trabajo, en la calle o en el metro. Atención. Muchísimas gracias por brindarme la suya. Gracias, Antonio. Toño, Muchas gracias. muchas gracias. Personalmente, pues bueno, admiro mucho tu labor porque yo tengo un hermano con discapacidad y quería preguntarte, a ver, ¿qué podemos hacer para sumarnos a lo que estás haciendo? ¿Cómo te podemos ayudar? O sea, digo, realmente esta es una idea y no se trata tampoco pues de, me voy a salir de aquí y cómo empiezo a hacer algo por las demás personas. No, a ver. O cómo, por ejemplo, los que hacemos teatro, cabaret, espectáculos, podemos integrar como el día de hoy a un intérprete para poder compartirlo y abrirlo a todo el público. Pues precisamente lo que queremos es hacer todo mucho más inclusivo. Hay intérpretes, hay asociaciones, hay intérpretes independientes. El chiste es acercarnos, es juntar esfuerzos. Por ejemplo, empezamos nosotros interpretando obras de teatro de una compañía que tengo. Entonces, la gente al principio es como, ay, me distrae un poco que esté ahí hablando con sus manos. Pero al final es esta parte de integrar, ¿no? Y no solo tener al intérprete a un lado, sino hacerlo parte, ¿no? Hay también obras de teatro en las que ya ellos están como mezclados con los actores, que se les llama sombra, o incluso capacitar a los mismos actores para que ellos lo hagan en lengua de señas, o invitar a sordos, capacitarlos para que ellos pues hagan sus propias obras, hagan sus propias presentaciones. Está increíble. ¿Y cómo nos pueden ayudar? Pues alguien, si tiene una idea, por ejemplo, desde el cabaret, nosotros pues tenemos danza, artes plásticas, artes audiovisuales, teatro. Entonces, desde estas artes, nosotros hacemos eso. Pero si alguien más quiere juntar esfuerzos o si dicen, oye, yo tengo esta idea, bueno, pues también nosotros nos encargamos de apoyarlos, Exacto, de sumar, guiarlos. Sumar. No solamente, era lo que iba un poco, no solamente es, bueno, voy a formar algo, a ver por dónde. No, a ver, vamos, puedes sumar. Ya hay gente que está empezando a hacer algo. Y entender que ya además tiene. en México tenemos facilidad por el lenguaje de señas. Vas a ir en el viaducto un día en hora pico y podemos ver que todos lo hacemos de manera claxonazo. natural. Entonces solo es profundizar un poco. Exacto. Y son esas pequeñas ideas que a veces, dice un texto de impro, que a veces no compartimos nuestras ideas porque pensamos que no son lo suficientemente inteligentes como para ser expresadas. Y no las guardamos. Y si compartimos esas ideas, pueden hacer este tipo de cosas, como lo que se ve el día de hoy en este evento. Todas las charlas. Felicidades, Toño. Muchas Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.